Es para mí un gusto compartirles una de las experiencias educativas que he realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La he titulado COIL, una experiencia colaborativa entre estudiantes de Honduras y México. Toda innovación educativa que hacemos busca resolver algún tipo de problema que hemos identificado dentro de nuestros espacios educativos y pedagógicos. Así pues, aquí surge la necesidad de superar algunas dificultades tradicionales en cuanto a la enseñanza de la escritura académica de inglés, que normalmente se suele practicar, enseñar de forma aislada, sin un contexto real de aplicación, sin un contexto internacional, sin una colaboración internacional entre estudiantes de diversas instituciones públicas de educación superior. Además, existe la necesidad de internacionalizar el currículo. Esto porque busca acercar a los estudiantes a desarrollar competencias globales sin la necesidad de movilidad física. Aparte, se quiere integrar una dimensión intercultural directamente en el proceso de enseñanza de la escritura del inglés. Asimismo, otra necesidad es la práctica colaborativa en contextos auténticos. Tanto practicar como perfeccionar la escritura del inglés en contextos internacionales, en contextos colaborativos, en contextos reales, es imperante. Trabajar de forma conjunta con pares de otro país para evitar una práctica particular, solitaria, aislada de un idioma meta. Y exponer a los estudiantes a experiencias de aprendizaje social, internacional y colaborativa. En cuanto a eso, ¿qué hacemos o qué soluciones damos a eso? Bueno, se implementó un proyecto de aprendizaje colaborativo internacional en línea, los COIL, que muchas instituciones a nivel internacional lo están desarrollando. Con ello se articuló equipos integrados por estudiantes de pregrado, en el caso de la UNAM, de la carrera de lenguas extranjeras, específicamente de la clase de composición inglesa, y estudiantes de posgrados de la maestría en la enseñanza del inglés como lengua extranjera de la Universidad Veracruzana de México, específicamente en la clase de análisis del discurso. A lo largo de 8 semanas, desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre de 2024, los estudiantes estuvieron trabajando colaborativamente en las diferentes fases del proceso de escritura académica, desde la planificación, la escritura de borradores, la redacción misma de los ensayos, la revisión entre pares, la revisión por tutores, la retroalimentación de compañeros, la retroalimentación de los docentes a cargo y su publicación, presentación final. Esa inmersión internacional auténtica permite a los estudiantes co-crear textos, analizar convenciones desde diferentes perspectivas, mejorar las técnicas de redacción en inglés, potenciar el intercambio colaborativo e intercultural que se da en estos casos. ¿Cómo fue el proceso o qué se hizo para llevar a cabo el COIL? Pues el primer contacto fue con la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, luego una primera reunión con la docente PAR, la docente de la Universidad Veracruzana de México, para
llegar a acuerdos en cuanto a la temática, qué temas se podía trabajar conjuntamente, qué horario, qué herramientas se utilizarían, cómo sería la forma de los encuentros, cómo se iban a distribuir a los estudiantes de ambas universidades para poder colaborar. Luego se hizo una socialización del proyecto colaborativo con estudiantes. Se les presentó la propuesta, se les explicó qué consistía en trabajar, etc. Luego, encuentros sincrónicos a través de Zoom institucional, uno por semana durante las 8 semanas. Y eso significa conectarse. Los estudiantes se dividían en los equipos previamente establecidos, en salas de trabajo, en Zoom, y ellos tenían un tema asignado para trabajar la escritura académica de un tipo de ensayo académico. En cada reunión también se incorporaban ciertas temáticas relacionadas con la cultura, porque este tipo de proyectos permite no solo colaborar en un tema académico, sino incorporar la parte cultural de ambos países. Ellos trabajaban en las salas con documentos compartidos en Google Drive, con documentos compartidos en Canva. Además, cuando se les dejaba una asignación, tenían la posibilidad de reunirse a través de Google Meet, a través del mismo Zoom, de estar en contacto por grupos de WhatsApp para poder seguir trabajando en las asignaciones dadas. Cada semana se hacía unas revisiones de los docentes, se les daba retroalimentación sobre cada una de las etapas del proceso de escritura académica. Ellos tenían que entregar ciertas partes del proceso de escritura académica. Los docentes revisábamos esa parte en los encuentros sincrónicos, se les daba la retroalimentación, ellos podían hacer preguntas, podían hacer crítica constructiva a los demás trabajos. Se hizo una presentación al final de una guía, ellos estructuraron una guía de cómo escribir ensayos académicos de estudiantes para estudiantes. Se llevó a cabo una sesión de cierre y de agradecimiento por colaborar en grupo, por tener esa apertura, por esa disposición a trabajar en pares. Aparte de eso, como docentes, se tuvo a bien la escritura de un artículo científico sobre la experiencia educativa que ha sido publicada. Aquí se muestran algunas imágenes, una de los encuentros sincrónicos que se tenían con todos los estudiantes y uno de los productos que ellos entregaban por semana antes de pasar a la creación final de la guía. ¿Qué resultado, qué impacto se obtuvo al implementar un COIL entre estudiantes de Honduras y México? Primero, se mejora la competencia estudiantiles. Los estudiantes demostraron un avance significativo en las habilidades de escritura académica en inglés, por el contacto que se tiene a nivel internacional, por cómo trabajaron, por las discusiones que se llevaron a cabo y por los productos que entregaron. También sus capacidades de comunicación intercultural incrementaron consideradamente, dado que se conoce un poco más de la cultura del país de donde son los estudiantes pares con los que se está trabajando. Otro de los resultados es el impacto institucional perdurable. Los resultados demostraron que el proyecto trasciende las aulas de clase, enriquece tanto el aprendizaje de los estudiantes como del acervo académico y la visibilidad a nivel internacional de las instituciones participantes de este tipo de proyectos. Además, se creó un manual con ISBN, el
producto final de los estudiantes fue crear una guía de cómo escribir ensayos académicos, dando ejemplos, y ese producto final se tiene con registro ISBN, que sirve como recurso didáctico de acceso abierto y que se puede utilizar por ambas instituciones y por todas aquellas otras instituciones que lo consulten. Otro de los resultados es la publicación de un artículo científico, esa experiencia, este proyecto de COI se sistematizó, se analizó y como tal salió un resultado de un artículo científico publicado que difunde mejores prácticas, cómo los estudiantes consideran que es trabajar en grupo y trabajar en grupo con un par de otro país. Aquí se pueden observar dos imágenes. Una es sobre el producto final de uno de los tipos de ensayos que ellos presentaron en un flipbook, que ese flipbook está con ISBN, y también el artículo que ha sido publicado sobre la experiencia del trabajo colaborativo, trabajo en grupo con los estudiantes. La experiencia COIL demostró ser una estrategia efectiva para abordar dos desafíos centrales en la educación superior. Se logró una internacionalización tangible del currículo, se permitió a los estudiantes desarrollar competencias globales e interculturales dentro de la escritura académica, sin la necesidad de movilidad física. Y en segundo lugar, se superó el enfoque tradicional de aislar la enseñanza de la escritura académica, llevándola a un contexto auténtico y colaborativo. El uso estratégico de un ecosistema de herramientas digitales fue fundamental para facilitar la comunicación sincrónica entre los estudiantes. Y se evidenció que el uso del inglés como lengua franca para la redacción académica, lejos de ser una simple práctica lingüística, enriqueció profundamente a todos los aspectos de los estudiantes y más aquellos lingüísticos de redacción en el idioma. Muchas gracias.